Sí, gracias. Bien, pues a la calle, que ya es tarde, indudablemente. Bien, gracias Inés por esa exposición. Todo empezó en los 70, que no era tal, efectivamente, en los 70, digan la Thatcher, y sucede que aquí lo trajo eso el papá de Botín. El papá de Botín fue el que trajo, disfrazado de banca comercial, la banca financiera, que se ha cargado las letras de cambio, que las cosas valían lo que valían las letras de la Cámara de Compensación. Pero volviendo, concentrarnos a lo siguiente. Me has dado de pensar cuando has dicho el lucro cesante, ¿Qué cosa más sutil, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que se parecen al lucro cesante. Aquí la cosa está muy seria. Cuando yo estaba destinado en Móstoles, se inauguró el tío vivo ese del Metro Sur. Cada 2 paradas sacó un mapa, Metro Madrid sacó un mapa con un Carrefour cada 2 paradas, con una gran superficie en cada 2 paradas. Ese mapa desapareció enseguida, porque claro, era un hijo de un ministro de Gordán de Plato de Franco, ¿no? El que llevaba Carrefour en Monte. Aquel que dejó sin luz Barajas, el primer día que tomó el puesto. Bueno, mejor no es. Bien, con los hospitales estos que se han puesto por ahí, claro, ahí hay una mafia del ladrillo y de vías radiales que nos han montado unas radiales donde no se metía nadie más que por equivocación. A pensar, tengo que pensar porque el hormigón mata. Entonces lo voy a llamar peaje en la sombra. Así se llama, peaje en la sombra. Y están pagando esas radiales con un peaje en la sombra. Vayas o no vayas, vale, porque ya es gratis. Si te quieres perder por ahí, eso es como soltar un lagarto por el campo. Bien, los hospitales quieren cobrar, Entonces yo pregunto, ¿hasta qué punto tiene derecho estas personas, en las que hay que ver los ojos que se le ponen, los ojos de asustado, porque puede haber tiros si no cobran esto de los hospitales? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, eso que llaman concesión capitativa, hasta qué punto pueden maniobrar para tratarnos como si fuéramos ganado, estabilizarnos en esos hospitales? ¿Por qué? Solo les faltaría añadir un añadido a la estabilización de una póliza de Santa Lucía para el entierro y los cuerpos a la ciencia y negocios redondos. ¿Por qué nos tienen que estabilizar como ganado? Y cobrar por estabilizarnos en esos hospitales. Nosotros queremos los hospitales que hemos tenido siempre. En fin, no hemos tenido siempre, porque eso, el único hospital que se montó en Madrid después de aquella hambruna, porque no había más que casas de socorro, lo recordáis, y la pareja en la puerta, casas de socorro y nada más, no había otra cosa, y la comisaría a 10 pasos. Por hablar de la princesa, hospital de la beneficencia general del Estado, está puesto con dólares americanos a camionadas. Dólares, pero los yanquis no miraban más que por su autovía de Barajas, que no va a Barajas, que va a Torrejón, su Rota, Morón, Zaragoza y el otro, el 4, ellos iban a por lo que iban. Y ahí ahí salió Banús, salió el Bernabéu, salió el Valle de los Caídos, de ahí salió todo, de un hospital que hoy se llama de la Princesa. Entre Canales, has nombrado una empresa, Dragados, ¿no? O Entre Canales, un apellido muy bueno. Estaba en la misma esquina, Solís estaba en la otra esquina con sus 3 áticos. De ahí salió toda la pasta americana del mundo mundial. Pero te felicito por decir que esto empezó en los 70, cuando a nuestros hijos les pusieron matemáticas de conjuntos para que no supieran lo que era una hipoteca. Y las carteras se empezaron a llenar. Las carteras, empezó el carrito. Mi hijo es el primero que llevó un carrito, como aquellas carteras que pusieron en los cibeles. Pero ¿cómo voy a llevar una mierda de saco? Yo pongo un carro, para eso están las mujeres que piensan. Bueno, en fin. ¿Por qué nos tienen que estabilizar como el ganado? Si nos ponen una póliza para el entierro, ya, ni te digo. Bueno, yo quería hacer una aportación. Vamos a ver cómo la estrategia que tiene el capitalismo para hacer negocio con la sanidad. Hace 50 años, a lo mejor la sanidad no era un gran negocio. ¿Y qué ha hecho la sanidad?
ha desprestigiado los conocimientos tradicionales de salud. Mi padre a lo mejor iba al médico, no sé, habrá ido 2 o 3 veces en el pueblo, ¿no? En cambio, elimina esto, lo desprestigia. Y entonces crea ya la enfermedad, la necesidad, por lo cual ya es rentable. Ahora, te pillas un dedo, y antes tu madre no te llevaba, te llevan al médico, que si me duele la garganta, o sea, que si tengo un poco de Michelin, tremendo. Ha hecho la necesidad, la enfermedad, y hace el negocio. Otra cosa que quiero decir, para luchar contra el sistema, ha comentado que el llamado estado de bienestar, llamado porque solo es para Occidente, así, para clases, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente, ¿por qué surge después de la Segunda Guerra Mundial? Porque los obreros vienen de 5 años de guerra, en las trincheras, muriendo, cortándole los brazos. No se van a asustar porque salga un policía con una porra. Entonces, el sistema capitalista, como tiene miedo, que es cuando uno únicamente echa para atrás, empieza a dar concesiones. Si os dais cuenta, en Inglaterra, Churchill, al año al menos, lo echan del gobierno. Y era el que sangre, sudor y lágrimas, los obreros llegaron y tal. Porque fue una lucha entre obreros, los obreros alemanes y tal, contra los obreros. Pero claro, cuando uno ha sufrido una guerra, pues ya no tiene tanto miedo. Y la única forma de vencer a este sistema, y en la sanidad en todo, es que nos tienen que tener miedo. Yo estoy harto de todas estas manifestaciones que hagamos miles y miles y se la pasan por la piedra, perdón. Yo soy profesor, no nos hacen ni puto caso, nos desprestigian que somos unos vagos. Entonces, nos tienen que tener miedo, tienen que ver y decir, cuidado que viene esto. Y otra cosa, acabo, la película Psico, verla, porque está muy bien y es muy entretenida. Nada más. Carlos. Yo me he revelado mi supuesta conciencia política y me gustaría hacer una aportación como usuario del sistema, como externo, basada esencialmente en el puro egoísmo. Yo estoy, en base a ese condicionamiento, estoy asustado por la falta de respuesta de la ciudadanía ante esta situación tan terrible. Es cierto que miles de personas salimos a la calle, pero sería necesario que salieran no decenas, sino cientos de miles. Y como enfermo estoy asustado realmente de lo que escucho en las antesalas de las consultas. Creo que es imprescindible insistir, crear conciencia política, conciencia social, para evitar todo lo terrible que se nos viene encima. Voy a contar una anécdota como usuario, ¿quién me lo iba a decir? En 3 años escasos, en 4 años escasos, he pasado por 3 hospitales diferentes. Curiosamente, uno de gestión privada. La rutina hospitalaria he podido comprobar personalmente que es, digamos, esencialmente diferente. Es decir, voy a contar algo tan simple como el reparto de la comida. En un hospital como el Clínico, tan masificado, con unas condiciones, etcétera, la comida, la rutina hospitalaria, la toma de constantes, se realiza con la precisión de un impreso suizo. En los hospitales de gestión privada, simplemente por esa productividad que se exige al personal, esa rutina no se cumple. Lo digo por propia experiencia. Será una anécdota, pero es así. Y entonces, la conciencia creo que es esencial. Los profesionales, creo que ha habido una autocrítica muy necesaria. Hay muy pocos profesionales sanitarios concienciados política y socialmente. Ojalá esto sea un revulsivo, y es imprescindible que la ciudadanía, simplemente por puro egoísmo, vea, repito, lo que se nos viene encima. José Luis. Sí. Yo quería una pequeñísima reflexión. Y es una pequeñísima reflexión. Y es ¿en qué medida todos estos recortes, toda esta política que está habiendo de precarización y de privatización de la sanidad y de otros sectores obedece a imposiciones que vienen de la Unión Europea? Porque no hemos hablado, pero yo recuerdo que en la Unión Europea, cuando estaba en marcha aquella famosa elección, votación o referéndum sobre el sí o no a la Constitución Europea, había una directiva, recuerdo, pues yo fui de aquellos que se quisieron leer el texto y se lo leyeron, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de algo. Y es que se decía en un apartado que todo aquello que fuera privatizable, o sea, todo elemento público que fuera privatizable debía de ser privatizable. Y entonces, probablemente estamos dejando al margen a la Unión Europea, cuando es la gran culpable
de todo lo que está pasando, no desde entonces, sino desde antes, porque antes hubo que firmar convenios y demás para entrar ahí. Y luego otra cosa que nos preocupa, y es hasta qué punto, en la medida que se precarizan derechos, como el derecho a la salud, se puede estar incurriendo en la violación de derechos humanos, cuando como consecuencia de eso se producen muertes. Y si con ello algún día se van a producir responsabilidades de ese tipo que debían de ser juzgadas en tribunales internacionales humanitarios. Ya se debería. Por favor. Pues a lo mejor por falta de conciencia sobre Victoria, ¿has terminado? Victoria, vamos a ver, yo sí que pediría un poco para entender. Yo durante este tiempo no estaba entendiendo muy bien por qué llegábamos a esto, porque parecía que esto que era un tsunami, no digo ya desde octubre, que ya ha sido el tsunami en general, pero en estos últimos 3 o 4 años no estaba entendiendo muy bien por qué estaba pasando esto. O sea, es decir, hablaban de la crisis económica, no hay dinero, hay que recortar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es bueno, y sobre todo la gente que entendemos que estamos un poco concienciados, es mirar la historia. Me ha parecido muy bien la intervención de Nines, porque es verdad que nos limitamos a lo último que nos han quitado, pero no estamos viendo desde dónde empezó a quitar. En estos últimos años ya he estado intentando ver desde dónde viene esto, y lo más inminente es efectivamente el famoso informe de Abril Martorell. En él, por favor, si tenéis ocasión, leerlo. Se habla de hacer áreas únicas. Área única, límite solo la provincial. Se habla de rentabilizar el coste sanitario, haciéndolo más sostenible, implicando al usuario con el coste de la prestación. Esto que nos ha dicho Burgueño el último año, diciendo que esto nos hace como más cercano al médico y al paciente. Eso ya se lo dice el informe de Abril Martorell. Habla del tema de la productividad variable a los médicos, en que sean operaciones cortas, que no necesiten mucho ingreso hospitalario, etcétera, etcétera. Quiero decir que si nos limitamos solo a mirar lo último que ha hecho aquí doña Esperanza Aguirre, no lo vamos a entender. O sea, por eso, para que nosotros podamos hacer un cambio, tenemos que ver desde dónde viene y cuál es el cambio que tenemos que hacer. Con lo cual, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo y sobre todo saber que la guerra no la vamos a ganar con que pierda el PP, sino que la guerra la ganaremos cuando seamos la clase trabajadora, los ciudadanos, lo que podamos decir a los políticos, no el caso contrario. Ellos hacen todo legal. Para eso hacen las leyes, para que luego digan esto es la legalidad. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que obliguemos a los políticos a que la ley sea la que beneficie a los ciudadanos. Y luego una pregunta que sí quería hacer a FEN, o mejor dicho, voy a hacer un comentario. Fijaros si el sistema es tan perverso que cuando ha dicho, Patricia te llamo, Mónica, perdona, Mónica, de que lo que hace lo privado intenta no derivar a lo público para que no le cueste, ni siquiera eso. O sea, Móstoles coincidimos que es la ciudad piloto que tenemos los 2 hospitales próximos, con lo cual el ciudadano no entiende muy bien si me voy a uno, unas veces porque tengo la historia abierta voy a ir, y otra porque me pertenece y voy al otro. Se da el caso de que el hospital privado, en concreto Salud Mental, que es donde yo trabajo, como lógicamente son pacientes crónicos y costosos, los ingresos, los tratamientos, etcétera, etcétera, si es un niño que tiene una hiperactividad que posiblemente con el Concerta se le largue en 3 sesiones, pues le atienden, y de hecho tenerlo nosotros en la lista de espera, y resulta que cuando vamos a citarle ya le han visto, porque esa famosa empresa call center, que es algo que nadie sabe quién es ni dónde está, maneja las listas de espera y todo y llama al paciente. Pero sin embargo pacientes que son crónicos, ir al centro, y en concreto ayer con una paciente me llama la atención porque dice que quiere ir al hospital nuevo, pero que le han dicho allí que es que no le pertenece por zona. Le insisto que bueno, que como hay la libre elección, que ya está en su derecho de elegir, de irse allí. Me dice, bueno, cuando vaya al traumatólogo, que tengo cita pasado mañana en el hospital nuevo porque me han operado de una prótesis, lo voy a decir. O sea, curiosamente, no es tu zona para ir a salud mental, pero es tu zona porque te han operado de una prótesis. Entonces, eso es real. Eso es real. Los pacientes ahora mismo, y me imagino que en todas las especialidades que vemos en salud mental, que pertenecen a esa zona sanitaria, esos 180.000 cartillas que está cobrando Capio por ellos, que lo estamos viendo nosotros, nadie del hospital público nos está diciendo cuándo os estáis viendo para facturar. Cuando eso hagan la comparativa, lógicamente, Capio mucho más rentable. Entonces, fijaros si la situación es tan perversa. O sea, no le importa al gestor público
el que ellos estén dando una prestación a alguien que está cobrando la empresa, porque en el fondo son sus familias los que están ahí. Y lo que sí quería hacer la pregunta a FEN, yo creo que, como ha dicho el compañero, hay que implicar más a los usuarios. Y yo no creo a los usuarios y al resto de los trabajadores de la sanidad. Entonces, ¿qué postura tiene FEN de cara al futuro? Quiero decir, ¿qué propuestas tiene? Y sobre todo si comparte lo último que ha salido del Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, en el que dice que no está de acuerdo con la privatización del personal sanitario y sí con el resto. Es decir, que el resto de profesionales, pues bueno, pues como no tienen título, no tienen estudio, porque mira, que ganen menos, que les explote la empresa privada. Entonces, si comparte eso y sobre todo cuál es la propuesta de cara a la siguiente movilización. Es sostenible. Y eso quizás sea poco agradable de escuchar, pero es una triste realidad y tenemos que convivir con ella. La otra reflexión es que en muchas ocasiones he oído en boca de militantes de izquierdas hacer chistes sobre los funcionarios. Mi anterior compañera era funcionaria del Ministerio de Trabajo y me contaba cómo la procesión del Ministerio de Trabajo, desde lo que era la vivienda u obras públicas actualmente, la procesión a hacer la compra en el Corte Inglés de las y los funcionarios de turno. Hablo de hace un tiempo. Supongo que aquí hablan muchos funcionarios. Lo que quiero hacer es, de verdad, un llamamiento a la responsabilidad. Siempre he entendido, y hablo de los funcionarios, lo podría hacer extensivo a los sindicalistas. Siempre he entendido que Martino Camacho era el primero en llegar a la fábrica, a la Perkins, y el último en marcharse, porque si no, no tenía fuerza moral para subir a negociar, para subir a exigir a la empresa derechos para los trabajadores. Creo que el funcionario, el sindicalista, tiene que ser un ejemplo. El sindicalista no puede dedicarse a utilizar las horas sindicales para su beneficio, para sus asuntos personales particulares. Insisto, ser ejemplo. Hace poco leía que en algún país, concretamente en la República Popular China, que con todas las críticas que a buen seguro nos merece a todos, había un cartel en muchos sitios que ponía: soy comunista, exígeme. Creo que debemos de ser un ejemplo, la gente de izquierdas, sea en el funcionariado, sea en el sindicato, sea donde sea. Por último, hay una noticia que leía el otro día hablando de la privatización de la sanidad, hasta dónde quieren llegar. Y estos son datos publicados en el periódico a mayor tirada de este país en 20 minutos. El lunes recogía la noticia de que las principales constructoras de este país estaban queriendo comprar al Estado las carreteras nacionales. En este momento en este país hay 3.100 kilómetros de autopistas de peajes. Quedan en total, son 29.500 kilómetros los que existen de vías abiertas, de autovías. Los quieren comprar, ofrecen 15.000 millones, hay hasta una cifra encima de la mesa, no es en este momento, no será este año, pero los 29.500 kilómetros de vías las quieren llegar a comprar, y ahí insisto, termino diciendo, porque más me ha gustado la expresión de Nines, no es una crisis, de verdad que no lo es. Y esto lo recogía el cuarto hombre más rico del mundo, el Warren Buffett. No es una crisis, estamos en plena lucha de clases, lo que pasa es que decía él. Pero, ¿cómo? O sea, yo se lo pregunto a Nines, nada más. Bueno, hay dos personas que se han apuntado, que se han en el fondo, y luego después aquí otra jovencita, y ya terminamos porque es que si no, nada me va a responder. Soy miembro de la Coordinadora de Hospitales Sanitarios y demás. Entonces, se está trabajando, se lleva tiempo trabajando desde el tema, desde que sabemos lo de 23 categorías, hemos hecho encierros, los hospitales, hemos hecho acampadas. Se está trabajando de manera asamblearia, que es algo nuevo, que tiene que ver con el 15M, muy importante en todo esto. Entonces, en los hospitales estamos haciendo asambleas, yo soy del Hospital 12 de Octubre, estamos haciendo asambleas martes, miércoles y jueves, estamos intentando que el usuario participe. Desde las gerencias de los hospitales, muy importantes, desde la Consejería de Sanidad, o sea, los carteles duran 5 minutos. Hemos comprado carteles autoadhesivos y duran igual. O sea, hay una de que no llegue al usuario, de intentar que el usuario no sepa. Entonces, yo creo que una parte muy importante de todo esto es que el usuario esté informado constantemente y que vea que en los hospitales siga habiendo movilización, porque lo que están intentando es crear un ambiente de normalidad que para nada existe. Entonces, hoy os digo que hoy se encierran todos los hospitales de Madrid, un encierro de 24 horas al cual está todo el mundo invitado, ¿vale? Muchas gracias.
familiar del 12 de octubre. Y yo mi pregunta un poquito es, realmente es verdad que el tema de la ley 1597 no se está tratando, a mí me sorprende bastante, ¿no? Quizás uno de los debates que más tenemos él y yo. Y me gustaría saber realmente qué es más prioritario, es decir, si parar la 1597 y ir a por todas, que yo creo que sí, ¿no? O parar los planes de privatización, que al fin y al cabo sí que es verdad que es el origen, pero no se nombre y es como muy tabú. Entonces solamente es eso. Vale, pues ahora yo voy a contestar muy rápido, así ahora somos algunas preguntas. Una cosa que se viene planteando desde hace mucho tiempo y lo que ha pasado ahora es que lo inmediato ha ido por encima de lo importante. Seguramente lo más importante es la 1597 y lo inmediato, que es paralizar el plan de privatización, se lo ha comido, ¿no? Entonces, a largo plazo, por supuesto, que lo que hay que ir es a por la 1597. Con respecto a lo del colegio de médicos y tal, los colegios de médicos, por eso decimos AFEM, porque nosotros no nos sentimos representados ni por sindicatos ni por colegios de médicos, en concreto por este tipo de cosas, ¿no? Nosotros también somos... nosotros también somos asamblearios, hemos hecho asambleas, igual que los de Patusalud, nos sentimos muchísimo más afines con Patusalud. Entonces, lo de los colegios de médicos que han dicho que sí, que se externalicen, ha sido una cosa, no el colegio de médicos, ha sido los colegios profesionales, ha sido una cosa por su cuenta y riesgo, por supuesto sin contar con nadie, por supuesto sin dar ningún criterio técnico. Si estamos defendiendo que queremos criterios técnicos y criterios científicos para justificar esa externalización, dámelos, tanto para los sanitarios como para los no sanitarios. Entonces, eso lo han hecho por su cuenta y riesgo y por supuesto que estamos en contra. No tiene nada que ver. No sé qué más había... Sí, tú me habías dicho lo de la exclusividad pública-privada. Yo no trabajo en la privada, no creo que ese sea el problema. Nosotros no estamos en contra... No creo que sea el problema ahora. La compatibilidad público-privada puede verse en el sentido de que el profesional le dedique más entrega a la privada que a la pública. Entonces, nosotros estamos a favor de que se regule el trabajo en la pública. Luego, lo que haga cada uno por la tarde, yo creo que es independiente. No estamos en contra de la privada. La privada, yo creo que en el sistema sanitario tiene su papel, su hotel, sus listas de espera más pequeñas, sus hoteles de lujo, lo que sea, y hay gente que la usa. Y a lo mejor complementa y puede complementar perfectamente a la pública. Y la pública complementa a la privada. Yo creo que hasta ahora ha habido una convivencia casi... Me diría, bueno, un segundito. Lo que estamos en contra es de la privatización de la sanidad pública. Entonces, ese es el problema. Ahora, que alguien tenga una consulta privada en su casa, o que alguien tenga... O sea, que yo trabajo por la mañana, yo no hago privada, pero podría hacerla. No lo hago porque no quiero. Pero bueno, que alguien trabaje en la pública, trabaje bien, trabaje de una manera eficaz, eficiente, con bueno, pues eso, con sus incentivos o con lo que sea. Y luego por la tarde tenga... Esquiroles no, por favor. Esquiroles no, por favor. Esquiroles. No, es decir, entonces tendrás que controlar a la gente que trabaja en la pública. Yo creo que la gente que trabaja en la pública es por el contexto de la pública, ¿no? Si alguien lo único que quiere es dinero, con trabajar en la privada a tiempo completo ganaría el doble de lo que gana en la pública. Entonces, ¿que por la tarde quieres tener tu consulta? Yo no estoy en contra de que la gente haga por la tarde. Otra cosa es los problemas que puedan derivar de que yo te trato en la privada y te paso a la pública, pero esos son los gestores los que tienen que regularlo. Esos son los gestores los que tienen que decir, a ver, este paciente viene de la privada y este médico lo ha mandado a la pública, se le cobra a la privada. Pero eso tiene que estar basado en las leyes. O sea, eso tiene que haber alguien que diga, esto no se puede hacer. Déjame darte un dato. Sí. Hay un déficit de 16.000 millones de euros de déficit de la sanidad pública española al año. Las mutualidades, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, cuestan 12.000 millones de euros al año. Se solucionarían todos los temas de la huelga sanitaria en Madrid si todos los colectivos sanitarios de Madrid y de España nos uniéramos para suprimir MUGEJU, MUFACE, ISFAS, las colaboradoras de los colegios de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso supondría la gran debacle de la sanidad privada. El gran problema que está habiendo aquí es que la sanidad privada está perdiendo beneficios y entonces se ha apoyado en gran medida el que haya huelgas en la sanidad pública de Madrid para que las listas de espera se vuelvan a disparar y para que vuelvan a tener clientes en la sanidad privada. Ya basta de defender a la sanidad pública por la mañana y a la privada por la tarde, porque eso es una incoherencia grave del discurso de AFEM y hay que denunciarlo, simplemente.
Bueno, yo creo que ese no es el ahora mismo problema. No sé qué más, decías lo del 20% más de médicos. Creo que tenemos una ratio aquí en España un poquito más alta de 3.7 en comparación con 3.4 de médicos por habitante, o sea, por habitante, por no sé cuántos habitantes, no sé si son 100.000 o tal, por 100.000. Tenemos una sanidad barata y eficiente. Si es porque tenemos más médicos, entonces a lo mejor en los demás países tienen que aprender a tener más médicos. O más enfermería, quiero decir, insisto, sigue sin ser el problema. El problema es que es un juego de suma cero. Si tiene más médicos, tiene menos enfermeras. No, no tiene por qué. Es decir, entonces tendrás que ver, según la ley, cuántos médicos y cuántas enfermeras. Yo creo que entrar en el tema de si más médicos, más enfermeras, más tal, hay un ratio legal que tiene que decir que no lo cumplen estos hospitales, por cierto, porque no sabemos cuántos médicos y enfermeras hay. Hay un ratio legal que tienen que cumplir los hospitales de segundo y de primer nivel, de tantos médicos por tantas camas y tantas enfermeras, hasta que, por ejemplo, nosotros hicimos la huelga y hemos aparecido y esto, hasta ahora los únicos que tenían condiciones para negociar eran en la mesa sectorial. Es así, y bastante que nosotros hemos podido llegar a la consejería a negociar, que no ha servido para nada, pero yo creo que no hay desunión, yo creo que este es un momento, hoy en hecho en el Colegio de Médicos ha habido una rueda de prensa de todas las fuerzas que están en contra de todo esto, que son todos los sindicatos, todos los partidos políticos de la oposición, todos los colegios, todo el mundo que está en contra. O sea, que yo creo que hay unión. Lo que pasa es que es verdad que los médicos, trabajamos con los médicos, que ya es muy difícil intentar unir todos los médicos, a lo mejor la enfermería, a lo mejor los no sanitarios, hay mucha gente trabajando. Nos tenemos que coordinar y yo creo que lo estamos haciendo. Hay con gente con la que estamos más a gusto, con gente que funciona como nosotros de manera asamblearia y hay gente con la que, bueno, pues tenemos más distancia, pero el objetivo yo creo que es el mismo y no hay desunión. Y yo creo que por mi parte, bueno, hay muchas cosas que han salido aquí, pero no nos da tiempo. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo de que estamos en una sociedad capitalista. Todos estamos de acuerdo. Eso quiere decir que la ley de hierro, por encima de todo, que rige el funcionamiento de todo, es el máximo beneficio para la empresa privada y para el capital. Y eso pasa en la sanidad. Entonces, yo creo, a ver, a mí me parece importante lo que está haciendo AFEM. Es decir, que AFEM ha conseguido por primera vez que haya otro tipo de discurso que no sea el del Colegio de Médicos y el de los sindicatos médicos, en fin, o el sindicato, es decir, los sindicatos corporativos en los cuales lo que importa es cuánto dinero me llevo para casa y cuánto poder médico tengo. Poder médico que yo creo, Mónica, que os daréis cuenta de que también entre los médicos hay lucha de clases. Porque claro, es imposible que una persona con un contrato de 3 meses o contrato de 2 días que hay de contrato de guardia tenga los mismos intereses que el señor don jefe de servicio de no sé cuántos, que a su vez tiene, no que tenga una consulta privada, que tiene una clínica privada y que tiene todo el interés en que la sanidad pública funcione lo peor posible, porque cuanto peor funcione lo público, más negocio tiene lo privado, y son dos fuerzas que se parasitan y que cuando una pierde la otra gana y cuando la otra gana la otra pierde. Y eso es así, y no se trata de que alguien tenga una consulta privada en su casa, se trata de la incompatibilidad entre lo público y lo privado, porque mientras eso no suceda, toda la fuerza del capital que tiene cabeza de médicos, curiosamente, una de las cosas que está pasando es que en la profesión médica hay muchas mujeres, y a las mujeres nos interesa más seguramente estar con nuestros hijos que ganan mucho dinero. Eso es curioso, y eso está cambiando las prioridades en una profesión. Pero yo creo que en el tema de la sanidad, es como decía antes con mucha razón el PSOE y el PSOE de la dictadura. Es como el cuento de Julio Cortázar, en que uno se te mete, yo no me acuerdo cómo se llama el cuento, pero es muy famoso, que está en una casa y se te meten, en casa ocupada, se te meten unos por un sitio, luego te van ocupando y luego te quedas en el Ramón y Cajal, por ejemplo. O sea, no es que alguien tenga una consulta privada, es que yo me acuerdo que se murió uno que era jefe de servicio y se murió a las 12 de la mañana en un hospital privado y le pusieron la capilla ardiente en el Ramón y Cajal, que qué bueno era.
Claro, y se murió a las 12 de la mañana en un día laborable. Es decir, es que claro, yo creo que eso es muy gordo. Ahora, eso es un problema, es decir, el cambio de la sanidad. El cambio de la sanidad va a ser una cuestión de una lucha larga y dura. Y el cambio de la sanidad va unido al cambio de modelo de sociedad. Es decir, tú no puedes tener una sanidad que funcione si hay una sociedad en que el objetivo fundamental es ganar dinero y no satisfacer las necesidades de la gente. Es que es así. Será en mayor o menor medida. Entonces, claro, cuando hablaba el compañero, ¿qué es mejor? La 1597, a ver, la 1597, mientras exista, será legal la privatización. Que la correlación de fuerzas, como ha pasado ahora, todo el follón del otoño, que ha conseguido que lo que iban a hacer el 31 de diciembre lo vayan a hacer el 31 de marzo o en junio. Depende, como decía este compañero, del miedo que nos tengan. En fin, miedo poco, pero en fin, que cada vez seamos más fuertes. Y cuando seamos más fuertes y reflexionemos, nos encontraremos también con cosas como las que ha dicho el otro compañero, de la medicalización de la vida. Es decir, que un psiquiatra, amigo de tu padre, Guillermo Rendueles, hablaba, por ejemplo, del acoso laboral. El acoso laboral, cuando a alguien le acosan, ¿qué hace? Se deprime y le dan la baja por represión. Antes se luchaba por defender a ese compañero que está siendo maltratado por el jefe de turno. Es decir, ¿qué hace falta? Un psiquiatra o un comité de empresa. Es decir, esos son dinámicas sociales que yo creo que son importantísimas. Ahora, no se trata, yo creo que tanto, de si es primero la 1597 o no. Yo lo quiero decir claramente. Quien está diciendo que la 1597 no es importante no puede demostrarlo. Lo está diciendo porque quiere ocultar el compromiso de algunas organizaciones, algunos partidos y algunos sindicatos con ella. Ese es el problema. Entonces, bueno, que lo sepamos, por lo menos, que lo sepamos. Yo creo que tan importante, ¿cuándo conseguiremos que se derogue la 1597? No sé. Ahora, tenemos que plantear al mismo tiempo la vuelta a manos públicas de todo lo privatizado, porque si no, se deroga la 1597, dentro de 20 años ya no nos queda nada entre manos, es decir, todo se lo han llevado. Entonces, yo creo que es muy importante el criterio, es decir, que yo, por favor, sin quitarle valor al trabajo que está haciendo nadie, que mucha gente está trabajando y todo el mundo es necesario y todas las confluencias son imprescindibles. Ahora, si nos preparamos para una batalla a largo plazo, que va a ser un pulso de poder entre los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y los trabajadores y trabajadoras del resto, es decir, la gente usuaria y trabajadores, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Yo, como decía el compañero, a mí me parece que son tiempos de construir poder del pueblo. Poder popular. Poder del pueblo. Barrio a barrio. Centro de salud a centro de salud. Pueblo a pueblo. Por lo menos nosotros es lo que estamos haciendo. En Matusalén, en Cas Madrid, es decir, intentando que la gente se organice. Junto con los trabajadores, junto con los del hospital, del centro de salud, que la gente se organice y sea capaz de hacer cosas que paralicen, de hacer cosas que lleguemos hasta, porque esta es una carrera, estamos empezando, y si están atreviéndose a hacer lo que se están atreviendo a hacer, es porque somos muy débiles y porque hemos pasado mucho tiempo dejándoles hacer, con los brazos cruzados, dejándoles hacer. Entonces tenemos que hacer como el que se quiere entrenar para una maratón, no sale del carrito de ruedas y empieza a correr un sprint. Tenemos que ir fortaleciéndonos, aprendiendo, consiguiendo gente, profundizando en los temas, que como veis, haciendo que la información llegue, que la información que tenemos. Y yo ahí creo que el saber y yo soy médica, el saber de los médicos es importante, ¿cómo no? Pero el de enfermería también, el de la limpieza también, el del laboratorio también, el de los cocineros también, el de los usuarios también, que saben cómo viven y cómo trabajan.
y saben, como decía Bertolt Brecht, yo sé muy bien de qué muero, ¿no? Es decir, es el saber de la gente. Y es ese saber común, que todo es importante, y que es un saber común que nos va a llevar a conclusiones importantes. Y es que, como está clarísimo dónde nos van a llevar ellos, como está clarísimo, las cosas serán de otra manera cuando tengamos clarísimo dónde queramos ir nosotros. Y eso no nos lo va a decir ni un partido político ni un sindicato, lo vamos a descubrir en la medida en que seamos capaces de organizarnos y siendo cada día más fuertes. Nos vamos a encontrar con el muro del capital y con la posibilidad de la vida, que no es otra que acabar con eso. Y no, en fin, alguien dirá que soy radical, pero a mí me parece que las cosas, al punto que hemos llegado, quien no quiera ver qué es lo que tenemos por delante, es que se está poniendo anteojeras a sí mismo. Compañeros y compañeras, esto termina porque ya no hay más tiempo. Posiblemente tendremos que hacer más coloquios sobre el medicamentazo, sobre otras muchas cosas, pero en este momento solamente agradecer a las dos ponentes que nos han acompañado, a todos vosotros que habéis estado con nosotros, y hasta la próxima. Hablaremos de los laboratorios y de otras muchas cosas, de la medicamentación. Bueno, pues gracias. A ver, no, es que me ha venido una compañera a recordar y yo también se me había olvidado. A ver, en el proceso este de organización de usuarios, barrio a barrio, pueblo a pueblo, junto con los centros de salud y los trabajadores de la sanidad, hubo una reunión de mucha gente aquí el otro día y hay una nueva. Si queréis apuntaros, todo aquello, o sea, es una reunión de trabajo, no es como hoy para hablar, o sea, hablaremos, pero hablemos para trabajar. La reunión es el día 13 a las 6:30 de la tarde. Ahí, en la sala de allí, porque esta está ocupada, en la del fondo estaremos. Entonces, el día 13 a las 6:30 de la tarde, quien quiera arrimar el hombro tiene una cita. Por favor, ya sabéis que hay una programación elaborada, que están en los papeles, y habrá una película estupenda sobre laicismo, sobre la Iglesia.